Hola, bienvenidos a 21 Trading Coach. Soy Eduardo Moreno y hoy vamos a presentar nuestro webinar sobre soportes y resistencias, la adecuada lectura de estos referentes en el análisis técnico, que son quizá junto con la línea de tendencia los aspectos más importantes. Para muchos algo sencillo, algo elemental, pero con toda seguridad lo más importante que dentro del análisis técnico, porque con ellos podemos obtener muchísimos mensajes relevantes. Vamos a comenzar el webinar. Vamos a utilizar algunos gráficos de referencia. Vamos a hacer una explicación general de lo que son los soportes y la resistencia, la forma sobre todo en que deben trazarse, algunas características generales a tener en cuenta. Daremos algunos tips sobre su uso y bueno, iremos hablando un poco a lo largo de este conversatorio sobre dudas que ustedes tengan. Miraremos algunos activos y nos divertiremos sobre todo un poco aprendiendo. Ok, vamos a comenzar entonces con un gráfico cualquiera. Tomemos un clásico, tomemos el euro dólar. En esencia, entendemos por soporte todo incremento de compradores, un nivel en el cual se concentran los compradores y hace que los mercados tengan una alta probabilidad de moverse de abajo hacia arriba, es decir, de generar rebotes. Entendemos por resistencia justo lo contrario, niveles en los cuales el precio tiene una alta probabilidad de incrementar vendedores, de retroceder, donde se incrementa la oferta, en el caso de los vendedores. Muy bien, los soportes y las resistencias marcan esos niveles hasta los cuales un activo puede llegar. En primera instancia se puede hacer uno de sus mensajes. También marca niveles los cuales el activo, si los vulnera, pues podría entrar a movimientos verticales, entre otros aspectos importantes. La importancia radica sobre todo en la medición de la fluidez del espacio que tiene un activo para moverse. Entre más lejos tenga un soporte o una resistencia, se entendería que la probabilidad de que su movimiento vertical permanezca es mucho más alta. Siempre esos soportes y resistencias están implícitos en todos los gráficos. No existe ningún gráfico que no tenga un soporte o una resistencia, solamente que hay algunos que por su configuración presentan soportes y resistencias más potentes que otros. Hoy vamos a ver cuáles son esos soportes o resistencias que suelen tener mayor impacto en el gráfico de precios y cuáles son un poco más vulnerables. Tenemos en pantalla el gráfico del euro dólar en el marco diario. Vamos a comenzar con este ejemplo. Simplemente vamos a trazar los soportes y las resistencias que nosotros veamos son importantes acá. Tengo una vista panorámica del gráfico, en realidad comienza desde este punto, hay bastantes picos y valles, entonces vamos a encontrar muchos soportes y resistencias. Voy a tratar de marcar los más importantes. Hablamos de soporte, en primera instancia aquellos niveles, aquellos valles que tienen gran relevancia principalmente. Por ejemplo, este nivel que está aquí abajo, en el 1.3112, es una zona de soporte importante. La razón es muy simple. Uno de los principios del análisis técnico, recuérdenlo, es que la historia tiene una alta probabilidad de repetirse, y lo que notamos aquí a la izquierda es que cuando el precio cayó de manera vertical sobre este nivel, encontró precisamente incremento comprador, y así las cosas, el precio pues rebota con potencia. Eso entonces es para el futuro una zona de soporte. Si el precio en algún momento intentara llegar nuevamente a esta zona del 1.3112, pues seguramente encontrará en esos niveles compradores que pueden hacer rebotar el precio. No necesariamente en el futuro el precio tiene que rebotar de esta manera, simplemente es una zona de referencia. Veamos algunos otros soportes importantes aquí. Por ejemplo, tenemos este nivel de soporte, este valle, y aquí empieza la subjetividad de los soportes y las resistencias y de casi todos los aspectos del análisis técnico. Fíjense cómo yo he trazado la zona de soporte aquí en el 1.3343. Lo he marcado en la finalización de estos cuerpos. Alguien podría hacerlo en la parte más baja de las colas. Y eso es una discusión eterna, pero nosotros particularmente tratamos de ser un poco más ácidos. Como el precio está por encima de la zona de soporte, pues nosotros tratamos de colocar el soporte en el nivel más cercano al precio, es decir, lo apretamos un poco. Hay una explicación para esto. En realidad no es que el 1.3443 sea la zona de soporte exacta, eso es completamente falso.
no hay un nivel de precios exacto para una zona de soporte. Lo que ocurre es que siempre que se habla de soportes o resistencias, se habla de zonas, de niveles en los cuales el precio puede frenarse, pero no con exactitud de un precio específico. Así, entonces, el verdadero soporte en ese nivel sería, por ejemplo, esta banda. Esa banda abarca mucho más precio, mucho más espacio. Si el precio va a caer, cuando se enfrente a esa banda es donde realmente tendrá problemas para su continuidad, muy probablemente. Sin embargo, se hace muy complicado en el día a día trazar ese tipo de bandas por todo el gráfico, por lo cual se opta siempre por trazar una línea y esas líneas serán la referencia. Solo que en nuestra mente estará que alrededor de la línea es donde se encuentra la zona de soporte. No necesariamente se tiene que llegar al 1.3343. El precio puede acercarse, pero no necesariamente tiene que tocar esos niveles. Me explico. Es probable, y voy a utilizar la pizarra, que el precio, por ejemplo, si decide caer, se mueva en esta dirección y cuando esté sobre esta zona se detenga y luego suba. Alguien podría estar pensando en tomar utilidades exactamente en el 1.3343 porque allí considera el soporte. Pensemos que hizo un corto, una venta al descubierto acá, un short, ¿ok? Y espera a cerrar exactamente la posición en este nivel de soporte. Sería una equivocación absoluta siempre esperar a que toque cierto nivel. Cuando llegue a la zona es que hay que tomar decisiones, porque no necesariamente va a tocar ese nivel. Y eso téngalo siempre presente. Siempre se habla de zonas, más no de un nivel exacto. Vamos a mirar algunos otros ejemplos de soporte que hay en este gráfico. Podríamos hablar de esta zona de valle. Fíjense cómo esta vela roja cayó con fuerza y luego aparecen velas verdes que muestran cómo el precio se va al alza, cómo los compradores se incrementan. Aquí tengo otra zona que es muy importante y es esta zona de consolidación. Las consolidaciones también suelen ser importantes zonas de soporte. Suelen ser importantísimas zonas de soporte. Fíjense lo siguiente, el precio aquí va al alza, rompe y luego utiliza ese nivel, este nivel, la zona del 1.3470, como un soporte extraordinario donde intenta pegar una, bueno, ¿qué pasa acá? Voy a quitarle esto, ok, donde intenta pegar una, dos, tres veces y no logra con esos niveles. Fíjense que hay dos niveles que realmente tocan, dos instantes en los cuales se toca esos niveles y un instante en el que se acerca. Realmente con lo que está peleando el precio es con una zona de soporte. Lo voy a dibujar acá, viene, pega por primera vez, pega por segunda, pega por tercera y luego se levanta. ¿Es entonces o no una zona importante de soporte? Por supuesto que sí. Aquí se marca la gran zona y por eso se le considera un soporte fundamental. Cuando digo fundamental, bueno, voy a utilizar otra palabra, un soporte importante. Se puede malinterpretar la palabra fundamental aquí. Bueno, en el futuro, fíjense cómo ese mismo nivel de soporte funcionó para detener el precio cuando intentó caer. Aquí se marcó el soporte y luego aquí en el futuro, finalmente se acercó y encontró también demanda o incremento de compradores en esa zona. Así que realmente funciona para proyectar. Ahora, no necesariamente el precio tiene que respetar una zona de soporte. Eso lo que crea es un aumento de probabilidades de que el precio se puede estancar ese nivel o rebotar. Pero quiero que observen con mucho cuidado lo siguiente. Aquí se genera la zona de soporte. Vamos a correr un poco este gráfico. Vamos a suponer que el gráfico está aquí. No existe más data a la derecha. Luego comienza a generarse nuevas velas. El precio desciende y quiero que observen lo que está pasando acá. Cuando desciende con potencia, esta misma zona la está tomando como soporte evidentemente porque se frena esta verticalidad bajista. Aparece una vela, dos velas, tres velas que se detienen. Si bien la segunda vela verde dejó una cola de piso, es decir, fue en algún momento una vela roja, se devolvió. Esto se convierte en un breakout fallido, una ruptura fallida, un breakout failure. ¿Okay? Entonces ahí lo intenta, lo detiene parcialmente. Sin embargo, bueno, aquí lo intenta nuevamente y sin embargo posteriormente el precio logra romper ese nivel de soporte, lo logra vulnerar, que luego se detuvo en otros niveles, pero aquí logra romperse. El soporte no es una finalización absoluta del movimiento en los precios, simplemente incrementa la probabilidad de que en ese nivel se detenga. Por esa razón no es aconsejable
utilizar estrategias de negociación en las cuales cuando el precio llegue a un soporte de arriba hacia abajo, se utilice el mecanismo de comprar inmediatamente. Eso suele convertirse en una obsesión de muchos inversionistas. Algunas personas compran en los soportes y venden en las resistencias, y eso es una metodología un poco peligrosa porque no hay confirmación. En algunos casos funciona siempre y cuando se mezcle con algunos otros factores, pero de una manera tan directa, por supuesto que no tiene mucho sentido. Aquí el precio entonces cae y logra romper. Sin embargo, en el futuro, a pesar de que ya se vulneró en algún momento, en el futuro vuelven a tomar esa zona del 1.3470, esos niveles, como una referencia importante. ¿Y por qué razón funcionan estos soportes de esta manera? ¿Por qué el pasado impacta en el futuro del gráfico? La razón es que todo en el análisis técnico tiene que ver con psicología de los inversionistas. Los inversionistas tratan de observar el historial de los gráficos, cómo se han comportado los otros inversionistas en el pasado, y presumen que ese mismo comportamiento se podrá reflejar en el futuro. Básicamente por ahí va el tema. Entonces, la psicología humana, pues el comportamiento humano tiende a no cambiar, a no ser tan variable, y en ese caso se interpreta que si en el pasado en ciertos niveles de precio se incrementó en los compradores, pues eso puede volver a ocurrir. Ahí tenemos entonces ejemplos de soportes. Podríamos colocar algunos más. Aquí tenemos, esto es un soporte también. Fíjense que el precio viene, cae, rebota, y ese mismo nivel de hecho lo podríamos apretar un poco a los cuerpos. ¿Y por qué lo aprieto? Porque en este nivel me coincide con este nivel de soporte. Entonces, con la misma línea trato de colocarla en un nivel en el cual haya coincidencia, así aquí haya dejado ciertas colas. Es posible que en algunos soportes, lo mismo pasará en las resistencias, se permita que algunas colas queden por fuera. Algunas veces se aprieta, yo trato de apretar un poco más hacia los cuerpos, sobre todo si las colas no son muy largas y hay que mirar el entorno. Pero fíjense que aquí coincidiría este nivel, vamos a verlo, este nivel de soporte coincidiría con este nivel de soporte, lo que lo hace cada vez pues más fuerte. ¿Okay? Ahí tendríamos algunos ejemplos y tendríamos más niveles de soporte aquí, por supuesto, pues todos los valles que encontremos podrían actuar como soporte. Fíjense que esta zona en la cual el precio viene, cae, se detiene y se levanta parcialmente, en el futuro volvió a funcionar cuando el precio intentó hacer una corrección, se detuvo en esos niveles y rebotó parcialmente. Estamos hablando de la historia más reciente, de esta semana en concreto. Algún otro soporte importante que encontraríamos aquí sería este valle. Fíjense que el precio vino, cayó y luego rebotó. Y bueno, ahí tendríamos de alguna manera los soportes más relevantes. ¿Habrán más soportes? Por supuesto que pueden haber más soportes ahí. Estamos tratando de marcar los más evidentes, pero ya está. Ahora vamos a trazar sobre este mismo gráfico algunas resistencias. Me voy a dirigir un momento a lo nuevo y a ver si hay alguna pregunta aquí que me hayan hecho. Creo que todo. Miguel me pregunta, Eduardo, ¿qué tan importantes son las líneas de soporte y resistencia respecto a las líneas de tendencia bajista o alcista? No es que uno sea más importante que el otro, Miguel, es que son un complemento extraordinario, son un complemento maravilloso. Ahora voy a hacer un ejemplo sobre eso. ¿Okay? Eduardo G me dice, hay gurús que dicen que los soportes deben ponerse en donde está la línea de precio y el siguiente soporte será el primer fractal que se tope hacia arriba o hacia abajo. Bueno, estas son metodologías finalmente, ¿no? Eso es el análisis técnico. El grado de subjetividad es tan alto que al final radica metodologías. Benjamín pregunta, Eduardo, estoy siguiendo día a día los informes diarios y cuando pueda me escribo. Ah, ok. Vale. No comento sobre los cursos porque no tengo, pues no quisiera que este webinar se convierta en una plataforma comercial porque el objetivo es totalmente otro, pero gracias por tu comentario. Ok, así está. Vamos a continuar con las resistencias. ¿Qué opinas sobre los pivots point? Me pregunta Israel. Los pivots point también son referencias de soporte o resistencia que también pueden funcionar. Estoy hablando primero de los soportes y resistencias tradicionales, los horizontales, pero también aquí hay números redondos, también hay líneas de tendencia que actúan como, o que siempre actúan como soporte y resistencia, etcétera. Hay varios factores que pueden actuar como soportes y resistencias. Vamos a hablar de estos y ya ahorita trato de avanzar los otros si me da el tiempo. Las resistencias son justo lo contrario a los soportes. Los soportes se conformaban por los valles, eso es lo que nosotros llamamos soportes mayores. Ahora
vamos a trazar las resistencias, es decir, los picos. Esas son resistencias mayores. Voy a quitar estas líneas de acá y para solo trazar las resistencias y que no se nos vuelva esto como una hoja de Excel donde tengamos un sinnúmero de líneas. Ok, y voy a trazar algunas líneas de resistencia. Voy a comenzar desde arriba con los niveles de resistencia más importantes. Evidentemente este pico es la zona de resistencia más importante. Y aquí pido toda su atención, por favor, porque voy a cambiar el color a esto para no confundirlo con lo que escribí ahora de soportes. De hecho voy a colocarle una línea más gruesa. Pido toda su atención, por favor, por lo siguiente. Noten dónde tracé esta línea de resistencia. En este pico, evidentemente, porque el precio subió, pegó en esos niveles y se cayó. ¿Ok? Hay una corrección fuerte, es decir, en este nivel hay un incremento vendedor. La oferta se apodera del mercado. Si bien previamente el activo estaba siendo dominado por los compradores, es justo en estos niveles donde ese dominio cambia de bando. Ahora son los vendedores los que dominan. El precio vuelve a intentar subir y sobre esa zona, fíjense que aunque las colas no tocaron exactamente ese nivel, pues hablamos de la zona, hablamos exactamente de la zona, ¿ok? Hablamos exactamente de la zona en la cual se puede finalizar un movimiento. Así las cosas, estaríamos nosotros hablando que la zona del 1.38, un momento por favor. Bueno, disculpen la interrupción. Ok, sobre esos niveles entonces encontramos la zona de resistencia. Posteriormente el precio vuelve a visitar ese nivel del 1.3814, 1.3815 y se vuelve a detener el precio. Quiero que noten que aquí hay una cola muy fuerte. Y alguien podría preguntarme el por qué yo no dejo la línea de resistencia en esta cola. La razón es que normalmente este tipo de movimientos, una cola tan grande como esta, es altamente probable de que se haya generado por un dato fundamental. Y más allá de eso, lo que a mí me interesa en realidad es que el precio o la vela terminó por debajo de esta zona de resistencia que yo previamente tenía. Entonces el precio subió y se devolvió. Y al estar la vela cerrada por debajo de ese nivel de resistencia y observar que esa resistencia es realmente el nivel importante porque tiene 1, 2, 3 y 4 visitas, considero que la resistencia real es justo este nivel y no necesito colocar la línea de resistencia en esta cola. Si yo dejo la línea de resistencia en este nivel como la más importante, podría, en un eventual caso de que yo decida hacer una compra en este activo, podría estar estimando que el precio se acercaría allí y ese podría ser un nivel de toma de utilidades, pero eso puede hacer cometer un error, es decir, puedo quedarme atrapado en una operación que se puede convertir en perdedora porque nunca me alcanza el take profit. Por esa razón siempre es mejor apretar esos niveles. Ahora bien, si ustedes observan que la distancia entre el precio y la zona de resistencia es muy pequeña, pues no por esa razón la van a correr más hacia arriba, simplemente pues será un activo que no será interesante para ustedes para negociar. Así que por ahora, mientras llegamos a ese nivel, digamos que estamos apretando las zonas de resistencia a ciertos niveles que pueden ser más confiables. No tenemos que ser de alguna manera los últimos en salir de un activo, por eso no podemos llegar a dejarlo en los extremos. Otra línea de resistencia que se podría encontrar en este activo sería esta, y aquí pasa algo similar, y quiero que observen estos dos picos. Estos dos picos corresponden a la zona de resistencia real. Si bien también habían ciertas colas acá, al acercar yo esta línea a la zona de los cuerpos, hago que coincida con este pico a la izquierda. Si yo lo dejo solamente arriba en esta cola, pues estoy dándole demasiado espacio y no soy consciente de que corresponde a una zona. Al apretarlo, puede coincidir con el pico a la izquierda y se convierte en una resistencia más fuerte. De hecho, esta semana está terminando con el precio en ese nivel. Es una zona de resistencia importante, es justo donde se encuentra el precio en este momento, el 1.3692 aproximadamente. Entonces, esa resistencia será fundamental. Fíjense cómo trato de unir los picos, porque si ustedes colocan una línea de resistencia cada vez que ven una cola, una vela
una cola de techo, se van a volver locos porque encontrarán tantas líneas como se imaginen y van a ver inoperable el activo, completamente inoperable. Entonces hay que aprender a colocarlas de manera correcta y colocarlas más relevantes, si no nunca van a poder hacerlo. He tenido la oportunidad de conocer a personas que colocan tantos niveles de soporte y resistencia que no tienen que operar porque no van a tener espacio para no le ven espacio al activo para moverse. Si nosotros colocamos algunas otras resistencias importantes en el pasado, podríamos estar hablando de esta, que es este pico aquí a la izquierda, coincide con este pequeño pico, es una zona importante. Por aquí tendríamos otra, esta zona sería interesante, coincide con esta consolidación que pega al alza y le cuesta trabajo reaccionar o romperlo mejor. Aquí cuando el precio rompió e intentó subir, encontró en ese mismo nivel una zona de resistencia, por eso se convierte esto en un pullback, en un máximo menor. Aquí tenemos una situación similar, en la cual el precio se devuelve, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y así podríamos ver algunas zonas de resistencia importantes. Esta también fue una resistencia importante, entre otras. Muy bien, esa es la manera entonces en que nosotros trazamos los soportes y las resistencias en un gráfico. Voy a algunas preguntas por si hay aquí, vamos a verlo. Fern M me dice, ¿las bandas de Bollinger se tienen también como soportes o resistencias o son complementarios? Mi opinión, Fern, es que son complementarios, pero pues obviamente para muchos inversionistas esa banda funciona también como un soporte o resistencia importante. Se puede utilizar siempre y cuando conozcas bien la funcionalidad de esas bandas de Bollinger, lo puedes utilizar de esa manera. José me pregunta, ¿los soportes y resistencia funcionan más en divisas que en acciones? Falso. José, funciona en cualquier activo. Todos los activos financieros son susceptibles de análisis técnico siempre y cuando tengan liquidez. Y en ese orden de ideas, pues generalmente lo puedo utilizar en todo. Lo que pasa es que puede llegar a pensarse que en las acciones se vulneren o no se respeten tanto esos niveles. Y la razón es que, por ejemplo, si hay emisión de resultados de la compañía, ustedes saben que por ejemplo en los Estados Unidos es obligatoria la emisión de resultados trimestralmente, pues si los resultados salieron mucho mejor o mucho peor a los esperados por el mercado, pues no hay nivel de soporte o resistencia que se respete. Hablo que funcionan mientras los fundamentales estén tranquilos, mientras el aspecto fundamental no impacte de una manera muy directa, pero funciona igual en divisas, en índices, en commodities, en acciones, en bonos, en renta fija. Todos los activos financieros son susceptibles de soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque son humanos los que lo operan, y cuando son humanos los que lo operan, pues la psicología de los mercados entra a funcionar. Bien, muy bien. Vamos ahora que tenemos este concepto claro. Bueno, Rodrigo me hace una pregunta. Eduardo, en tu experiencia en análisis técnico, ¿qué porcentaje del futuro será como el pasado? Altísima, Rodrigo. Lo que pasa es que hay que aprender a entrelazar muchos conceptos, pero siempre, si no se aplicara ese concepto de que el pasado es altamente relevante para el futuro, pues el análisis técnico no funcionaría. Y yo pues obviamente tengo que decirte que sí funciona si lo trabajas y lo aprendes de manera adecuada. John C me pregunta, ¿y los parabolic SAR también funcionan como soportes y resistencias? También muestran ciertos niveles. El parabolic SAR en realidad no se utiliza tanto para soporte o resistencia. El parabolic SAR se utiliza más para administración de operaciones, de gerenciar una inversión. Esa es mi posición y creo que para eso también está fuertemente diseñado. Es preferible utilizarlo para colocar stop loss. ¿Ok? Nada más. Entonces finalmente no es que actúe como un soporte o resistencia como tal, porque cuando el precio va al alza, pues el parabolic SAR tendrá los puntos por debajo. Y pues no es que tampoco actúe como soporte, simplemente es un nivel de referencia para colocar un stop loss. Para eso es que utiliza. Por ahí hay un webinar en YouTube y en la página nuestra que habla de una estrategia combinada con, no me acuerdo si es RSI, media móvil 200 y parabolic SAR. Denle una mirada, puede ser interesante. Muy bien, muchachos, ahora vamos a comentar otro tema que es importante. Bueno, aunque este gráfico no lo presenta tanto, bueno, pensaba, el cambio de papeles lo voy a mostrar en otro gráfico, ahora en este no. Voy aquí a complementar el concepto de soportes y resistencias. Muy bien, ustedes vieron que yo coloqué muchos soportes y muchas resistencias en esta pantalla. En realidad se hace imposible trabajar con un activo con tantas líneas, es muy complejo. Por esa razón,
lo que vamos a hacer y nuestra recomendación, y así lo hacemos con las personas que entrenamos, es que traten de trazar los soportes y resistencias más relevantes y más cercanas al precio. Y aquí necesito toda su atención porque va a ser una enseñanza importante, sencilla, pero fundamental para ustedes. El nivel de precio en este momento en el euro dólar es el 1.3696. El consejo es que tomen el marco mayor que ustedes utilizan como referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de un intradía que maneja 15 minutos, 1 hora y 4 horas, cuyo marco mayor de referencia será el marco diario, que es el que tienen ustedes en pantalla. El consejo será que simplemente coloquen los dos soportes y las dos resistencias más cercanas al nivel de precio, más cercanos de ese marco mayor. Entonces, si tenemos el precio acá, el soporte, la resistencia, perdón, las dos resistencias más cercanas será la siguiente. Esta será la primera, que es justo donde está el precio, y la segunda resistencia importante será este nivel. Ahí ya tengo las dos resistencias. Luego vamos a hablar de los dos soportes más cercanos. Primer soporte, este valle que está aquí. Este es el primer soporte. Y vamos a colocar el segundo soporte, que si no me equivoco podríamos estar viéndolo por acá. Este sería el segundo soporte. Fíjense que aquí ya tienen algo muy interesante. El precio está en el 1.3695. Tienen un soporte en ese mismo nivel, casualmente, y el siguiente, perdón, una resistencia en ese mismo nivel, y la siguiente resistencia en el 1.38. Luego tienen un soporte en el 1.3647 y el otro en el 1.3573. ¿Qué significa esto? Al hacer este ejercicio, podremos ver la continuidad que puede llegar a tener el activo en cualquiera de las dos situaciones que se presenten, movimiento alcista o movimiento bajista. Si el precio, la conclusión sería muy sencilla aquí. Si el precio decide romper el 1.3694, ¿cuál será el objetivo de subida? ¿Cuál será el objetivo de subida en este activo? Evidentemente será la siguiente línea de soporte, el 1.38. Dicho de otra manera, todo este espacio es el espacio que yo tengo para negociar. Entonces, si yo soy un operador intradía, ya he marcado que esta zona es la que a mí me interesa para negociar al alza. Parece una zona pequeña, se ve una zona pequeña, pero por supuesto porque es el marco diario. Si yo me voy al marco de una hora, que es uno de los cuales yo voy a actuar, pues va a ser una zona muy grande. Bueno, aquí no me alcanza a mostrar toda. Ah, sí, aquí está. Pues es una zona que incluso tengo que volver más pequeña las velas para notar que la franja es bastante grande. Fíjense, toda esta es la zona que yo tengo para negociar. Dicho de otra manera, si el activo logra vulnerar ese nivel de resistencia que se encuentra en este momento en el marco diario, tendré un espacio bastante interesante para comenzar a buscar largos. Solo compro, sí, solo si el activo logra vulnerar esta zona de resistencia, y trataré de buscar posiciones largas hasta que visite la siguiente línea de resistencia. Ahora bien, si el activo no logra romper esta resistencia, pues lo más probable entonces es que se devuelva. ¿Y hasta dónde podría devolverse? ¿Cuál sería el nivel en el cual se podría detener esa eventual caída? Pues sería el 1.3647, esta zona. Entonces ahí esperaría que el precio se detuviera en esos niveles. Si el precio va a caer, este nivel yo lo considero como un nivel de soporte. Ahora, yo por el solo hecho de estar en una zona de resistencia, no voy a comprar. No, perdón, en este caso no vendería si considero que va a caer. No vendo simplemente porque hay una resistencia. Eso no se debe hacer. Se debe esperar confirmación ya cuando haya un retroceso que permita ver que la fuerza vendedora sí está apareciendo. Además veo que hay un espacio muy pequeño, entonces no me alcanza a generar ningún tipo de confirmación para negociar en esta franja. Cosa distinta es si el activo logra romper este segundo nivel de soporte. Ahí pueda que sí llegue a ser interesante, y esto es hipotético porque no he revisado todos los marcos de tiempo, pero aquí sí puede que llegue a ser interesante eventuales cortos. ¿Por qué? Porque este espacio hasta el siguiente nivel de soporte ya es más interesante, y toda esta banda, toda esta franja puede llegar a ser un espacio que visto en marcos intradía puede ser importante. Entonces, tengo aquí ya dos hipótesis. Hipótesis número 1, si el activo me rompe la resistencia, podré ir a buscar largos hasta la zona del 1.38. Si el activo me logra romper el soporte del 1.3645, 1.3646, pues iré a buscar cortos hasta el 1.3573. Muy bien,
Esto lo debería hacer en el marco mayor de referencia, insisto, para un intradía en el marco diario, para un operador de swing en el marco semanal o incluso en el marco mensual. Y con esos soportes y resistencias del marco mayor debería actuar en los marcos más pequeños. Si ustedes notan, en este momento en el que el precio está en este nivel, poco o nada me importa un nivel de soporte como el que está aquí abajo, porque está muy alejado del precio. Si yo voy a operar intradía, pasará mucho tiempo para que el precio caiga hasta estos niveles, por lo cual no se hace necesario estar llenando de líneas este gráfico. Ahora, día tras día yo debo revisar los soportes y resistencias e ir adecuándolos. A medida que el precio se va moviendo, yo voy corriendo, voy ubicando solamente esos niveles, 2 o máximo 3 soportes o resistencias. Ese es un consejo que les podemos dar aquí. Vamos a ver qué preguntas tenemos o qué comentarios tenemos. A ver. Íbamos en John, ok. En ETPB me pregunta, ¿y Fibonacci? Sí, Fibonacci son niveles de soporte importantes. Ahora voy a hablar sobre ello. Fibonacci sí. Manuel me pregunta, Eduardo, ¿ya no hay análisis diario? Sí, sí lo hay. La otra semana llegará nuevamente. Jenny, ¿recomiendas algún indicador que se complemente? Sí, lo recomiendo, Jenny. Eh, Recomiendo para los soportes y las resistencias mezclar lo siguiente. La línea de tendencia, importantísimo. Y recomiendo la media móvil de 200, importantísimo. Creo que con esos tres puede ser suficiente. Soporte de resistencias, líneas de tendencia y media móvil de 200. Yo soy más partidario de que el gráfico esté limpio, de que no tenga tantos indicadores. ¿Ok? Si bien en algunos momentos ustedes notaron que nosotros utilizamos en los gráficos Mark Profile, Task Tools, nos parece interesante, simplemente que también por alianzas lo hemos hecho, pero a decir verdad me gusta más ver el gráfico muy limpio y solo trazar mis propias líneas. Sería interesante. Ahora, si alguien quiere ver algunos osciladores que les pueda funcionar en el corto plazo y que les den alguna pista, podrían utilizar los clásicos. El RSI es interesante, podrían utilizar un MACD, no sé, pero yo creo que con esto es suficiente. A lo mejor un cuarto indicador adicional a soporte, resistencias, líneas de tendencia, media móvil 200, puede llegar a ser Fibonacci para medir las profundidades de los movimientos. Pero Fibonacci solo funciona si el activo está en tendencia, si no, no es funcional, ¿vale? Bien, vamos a ver qué más. ¿Qué más? José le dice, has dicho que los soportes funcionan para los brokers porque los brokers son humanos. Bueno, dije que los traders son humanos, aunque los brokers también son humanos, pero dije fue que los traders. ¿Y qué pasa con los ordenadores que mueven millones de euros solo utilizando estadísticas? Las estadísticas son también el pasado, amigo José. ¿Okay? Las estadísticas precisamente que observan el historial. Una prueba de backtesting, un modelo estadístico también se fundamenta en pruebas de backtesting. ¿Ok? Entonces, esos algoritmos pues estarán seguramente creados por, por personas que tienen ciertos parámetros. Estoy hablando de algoritmos rutinarios, no yo estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de algoritmos rutinarios. Entonces, cuando tú programas en MetaTrader 4, por ejemplo, o en el modelo que ellos tienen de programación, pues simplemente utilizas tú tus parámetros para que el algoritmo lo detecte. Si estás hablando de inteligencia artificial, pues seguramente los parámetros iniciales para la red neuronal o para el algoritmo genético que estés trabajando, pues tendrá unos parámetros basados en tu historial, en tu conocimiento. Luego ya seguramente la red neuronal aprenderá bajo ciertos eventos, pero eso obviamente dependerá de la forma en que tú tengas programado ese algoritmo. Álvaro me pregunta, ¿es posible marcar soportes y resistencias con colores diferentes? Sí es posible y es recomendable, sobre todo si son de diferentes marcos de tiempo. Eduardo me pregunta, ¿te molestaría repetir cuál es el primer soporte? Sí, ya lo voy a repetir. Y NPB dijo, no veo cuando marcas y señalas tu puntero. Ya voy a revisar qué pasa. Y la última pregunta, Eduardo, ¿podéis en este evento gráfico? Es que está en... Álvaro, tienes un español portugués que no entiendo muy bien. ¿Cuándo terminó? ¿Podrías en este mismo gráfico señalar, me imagino, sobre dónde comienza y termina la tendencia bajista o alcista? Supongo que eso es lo que me quieres decir. Ok, la tendencia, realmente el eurodólar en este marco de tiempo, en el marco diario, no tiene una tendencia alcista ni bajista, todo lo contrario, está en una tendencia lateral, por lo cual nos debemos mover en esa lateralidad, pero el eurodólar aquí no tiene en este momento una tendencia alcista ni bajista. Ahora olvidé la otra pregunta que iba a responder. Bueno,
no sé cuál era, se me olvidó. Ah, que cuál era el último soporte, el anterior soporte, bueno, no sé a qué se refiere, pero básicamente el soporte, el primer soporte es el 1.3646, este nivel que está aquí, lo voy a utilizar con el plumón, este es el primer soporte y está basado por este nivel, y luego está esta otra línea azul que comprende a este nivel y a este nivel, por eso estoy trazando el soporte acá. Las resistencias son este nivel y este nivel, y por eso trazo esas líneas, ¿ok? Voy a utilizar otro gráfico, se me ocurre, por ejemplo, a ver, se me ocurre la soja, puede ser una, para cambiar y ser muy diferente el activo, el tipo de activo que funciona aquí como subyacente de este CFD. Vamos con la soja. Miremos en esta soja, de hecho está muy interesante. La soja es interesante porque me ayuda a complementar un concepto que no tuve la oportunidad de hacerlo en el gráfico del euro dólar por la forma en que está estructurado el gráfico. Ya sabemos que hay múltiples soportes y resistencias, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar solamente los dos soportes y las dos resistencias cercanas al precio más importantes. Primero, este nivel. Este es un nivel de resistencia importante. Fíjense que hay una fuerte consolidación. Hay una fuerte consolidación. Esta consolidación es bastante espesa y uno de los niveles o una de las figuras que más funciona como soporte o resistencia es justo las consolidaciones. Las consolidaciones son muy difíciles de superar, no son fácilmente vulnerables. ¿Ok? Así como en el pasado el precio intentó pegar en esos niveles, el precio llegaba, pegaba y no lo lograba, pues es altamente probable que el efecto vendedor también se genere cuando el precio vuelva a visitarlo, y eso es lo que está ocurriendo acá. Cuando ustedes encuentren una consolidación a la izquierda, ténganlo claro, es muy complicado de superar esos niveles. No significa que es imposible, simplemente que allí van a encontrar indudablemente, si están en el movimiento alcista, una zona de resistencia importante. Nunca lo olviden. Ahora, si marcamos el siguiente nivel de resistencia es justo esta zona. También una zona de consolidación. El precio pega, se arma un clúster, una consolidación, y así las cosas. Si en el futuro el precio intenta romper, cuando toque ese nivel, si logra vulnerar esos niveles, cuando toque el 13.95, pues obviamente va a tener un incremento vendedor que puede pasar, que puede generar varias cosas, o que el precio se caiga fuertemente, o que el precio se lateralice. ¿Ok? Se lateralice. Pueda que posteriormente lo rompa, o pueda que no. Eso ya es otro tema. Bien, entonces fíjense cómo dos clústeres actúan como soportes, como resistencias en este caso importantes. Ahora bien, miremos los dos soportes cercanos. ¿Cuál es el primer soporte? Pues también es el clúster, también es la consolidación, también es el enrangamiento. Así como ese enrangamiento en este momento está funcionando como resistencia, la parte alta del mismo es la que funciona como resistencia. Ahora, la parte baja de ese enrangamiento va a funcionar como soporte. ¿Ok? Entonces, esa misma lateralidad me está funcionando o me está dando esas dos señales, la zona de resistencia y la zona de soporte. Y el siguiente nivel de soporte importante en este caso sería este nivel. Y creo que es muy evidente, porque aquí el precio cayó, pegó una vez, pegó otra, bueno, aquí lo alcanzó a romper, pero aquí lo vuelve a visitar, aquí lo vuelve a visitar y aquí lo vuelve a visitar. Estos niveles de soporte que son visitados muy constantemente, tanto en soporte como en resistencia, son bien complejos de vulnerar y se debe tener los ojos muy bien abiertos cuando el activo llegue allí. ¿Ok? Eso es muy importante. Quería comentar también que otro tipo de activos de soporte o resistencia son muy difíciles de romper. Aparte de los clúster o aquellos que se visitan fuertemente, voy a abrir otro gráfico. Bueno, lo voy a hacer sobre este mismo. Voy a volver al euro dólar un momento y ya regreso a la soja. A ver, ¿dónde está el euro dólar? Aquí está. Voy a volver al marco. Aquí estamos en el marco diario. Los otros niveles que son muy difíciles de romper son aquellos picos o valles que son muy puntiagudos, muy afilados. Téngalos siempre en cuenta. Me refiero a estos que giran brutalmente, como este. Fíjense que en este nivel hubo un giro impresionante. O sea que este nivel va a ser muy difícil de superar en el futuro.
y justo, bueno, esto debería ser una línea recta, me disculpan, pero justo así actúa en el futuro. Lo mismo pasará con los valles. A ver si logro detectar alguno acá que haya tenido ese efecto. De hecho lo hay. Este que está acá, a ver, este nivel de soporte, fíjense cómo fue de agudo. El precio cayó y se devuelve muy afilado. Ese nivel, pues en el futuro iba a ser un nivel también potente, y aquí volvió a pasar, se afiló. Se dan cuenta que la historia sí se repite. Ahora, no significa que sean invulnerables. Observen que también estamos viendo acá este pico que fue muy agudo, muy agudo, y teóricamente, por lo que yo acabo de decirles, debería devolverse el precio con violencia posteriormente. Simplemente aquí lo logró romper y ya está. Es una probabilidad únicamente. Es una probabilidad de que el precio no logra superar con facilidad esos niveles, pero puede pasar justo lo contrario. Solamente que es altamente probable de que eso ocurra así. Bueno, voy a volver a la soja porque allí en la soja vi algo que me gustaría también explicárselo y que se quedaran con esa información ya. Y aunque es algo muy clásico, pues es interesante que lo tengan presente. Y es el cambio de papeles entre los soportes y las resistencias. Es fundamental entender que la función principal de los picos, es decir, todos los puntos de inflexión que están en la parte alta de un gráfico, su función principal es funcionar como resistencia, y la función principal de los valles es actuar como soporte. Así los picos actúan como resistencia y los valles como soporte. Sin embargo, en muchas ocasiones los soportes se convierten en resistencias y las resistencias se convierten en soportes. Es un cambio de papeles por psicología de mercado. Hay una explicación muy interesante sobre esto. Ahora no recuerdo el capítulo, pero del libro de John Murphy de análisis técnico en los mercados financieros, donde explica ese concepto de psicología de soportes y resistencias. Me gusta mucho porque es muy sencillo y en realidad pues da una claridad acerca de por qué se cambian esos papeles. Denle una mirada. Análisis técnico de mercados financieros de John Murphy es un libro muy clásico que ya pues de estrategia tiene muy poco, pero sí ayuda a aclarar ciertos conceptos. Muy bien. ¿Dónde está ese ejemplo acá? Fíjense que aquí el precio, a ver, voy a cambiar el color de esto, algo más notorio. ¿Qué tal un naranja? El precio aquí viene subiendo y pega arriba, pega abajo, pega arriba, pega abajo, pega arriba, pega abajo. Esto que estaba acá, que estoy marcando, es un soporte. Es un soporte. Pero fíjense que en el futuro actuó como resistencia. Eso es un concepto muy sencillo de análisis técnico para dummies, con seguridad, pero es importante que lo tengan en cuenta y lo sepan interpretar. Cuando, en qué momentos los soportes se convierten en resistencias, cuando tienen más probabilidad, es muy sencillo. Cuando esos soportes están dados por una lateralidad como este que se está presentando acá, pues se convierten, si el precio rompe de arriba hacia abajo y lo vuelve a visitar, de abajo hacia arriba, por supuesto, pues ahí va a funcionar como una resistencia. Es decir, las consolidaciones también actúan como un cambio de papeles importante. Otro factor importante cuando son muy agudos los niveles. A ver si logro encontrar aquí algún ejemplo de estos en el pasado. A ver, me parece haber visto uno aquí. Bueno, está muy abajo, pero este podría ser. No, está perfecto. Este punto está interesante. Observen como este nivel que es agudo, el precio cae, luego se levanta fuerte, después se convirtió en una resistencia. Cambio de papeles absoluto. Luego lo vulneró, como se ve en este nivel. Ya está, eso simplemente es una probabilidad. Ese es el cambio de papeles. Voy a tratar de buscar un ejemplo donde una resistencia se convierta en un soporte. Pues aquí tenemos el ejemplo perfecto. Justo en este gráfico lo tenemos. Observen cómo toda esta zona que es resistencia, pues cuando el precio la rompe y retorna, pues se termina convirtiendo en soporte. Y esto es lo que comúnmente, esta figura que está acá, se conoce comúnmente como, bueno, voy a tratar de escribir con el mouse, es un poquito difícil, como throwback. Es como un pullback, pero en este caso
Ay, perdón, me faltó. Esto era una C y luego va una K. Bueno, espero me entiendan. Throwback. Eh, es como un pullback, pero en este caso un movimiento de abajo hacia arriba. El pullback es de arriba hacia abajo. Bien, esto es la lectura que se debe tener con soportes o resistencias. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Bueno, José me había dicho algo, yo creo que ya. Álvaro, ¿es posible marcar soporte o resistencia con colores diferentes? Ya, esto creo que ya lo contesté. ¿Cómo esperamos una confirmación? Marcos, hay varias maneras. La primera con un pullback o un throwback. Puede ser eso. La segunda, cuando ya el activo logra vulnerar de manera interesante ese nivel. Puede ser otra. O también cuando vemos que ese nivel de soporte o resistencia no es tan relevante en el marco mayor y ahí podríamos dejarlo. José, la media móvil de 200 para qué marco de tiempo o da igual. José, una pregunta interesante. La media móvil de 200 es independiente para cada marco de tiempo. Así y se debe leer. De hecho, es que deberíamos hacer algún webinar sobre la media móvil de 200. Ahora, los últimos minutos de este webinar, que es este es el tercero. El tercer webinar, ¿cuántos hay programados? Hay 5, faltan 2. Podríamos hacer una votación, o ya buscaremos la manera de crear de hacer una votación acerca de cuáles serían los siguientes webinars que ustedes quisieran recibir. Con mucho gusto lo hacemos, pero me parece que uno interesante es sobre la media móvil de 200. Aunque por ahí hay uno antiguo, podemos hacer uno más actualizado. Pero la media móvil de 200 se debe leer para un marco de tiempo individual. Si estás mirando el marco de tiempo diario, pues analizas la media móvil de 200, solo muestra señales de ese marco de tiempo. Pero en el marco de tiempo donde estés trazando soporte, resistencia, líneas de tendencia, acompáñalo siempre en ese mismo marco con media móvil. Álvaro me dice, Eduardo, ¿podrías en este mismo gráfico fallar? Esto creo que me lo has preguntado. ¿Cómo esperamos la confirmación? Ya también. ¿En qué parte? En la parte superior a la derecha de la opción de ajustar para que pueda ver toda la pantalla. Ok, sí, se puede hacer. La misma, a ver, ¿qué más tenemos? Victoria me pregunta, Eduardo, ¿puedes hablar del intercambio de papeles y la importancia que tiene, por favor? Creo que es justo lo que había comentado ahorita hace unos minutos. Francisco me pregunta, ¿cuando tienes un valle por encima del precio también es resistencia? Sí, Francisco. Cuando tienes un valle por encima del precio también es resistencia, solo que es una resistencia menor por el cambio de papeles, psicología, soporte y resistencia, sí lo es. Algunos de los autores le llaman cambio de polaridad, bueno, es posible. Murphy capítulo 4, me dice Carlos K. Ok, es el cambio de papeles. Victoria me pregunta, bueno, Cristian, ¿por qué la soja tiene esos gaps tan fuertes? Hombre, es por fundamentales. La soja, aunque es un mercado continuo, tiene muchas más horas de cierre en el mercado que el Forex. Entonces hay horas en las cuales la bolsa está cerrada y el CFD también, pues porque el futuro como tal no está en cotización y aparecen fundamentales que hacen que se lance el precio de esa manera, se generen esos huecos. Victoria me pregunta, ¿puedes aclarar la forma en que se coloca un soporte de resistencia con respecto al precio y al tiempo? Gracias. No, básicamente lo que quiero decir ahí es que utilicen un marco de tiempo de referencia del mayor. Si ustedes son intradía, traten de hacerlo en el marco diario. Si operan en el marco diario, traten de hacerlo en el marco semanal, donde en el nivel de precio actual se coloquen los dos soportes y resistencias más cercanas al precio. Dos soportes, dos resistencias y por supuesto acompañado de líneas de tendencia, y eso lo complementan con análisis de media móvil de 200. Jenny, ¿cuál sería el orden para operar líneas, soportes, resistencias y medias? Es un complemento de todo, Jenny. Todo tiene que ver. El análisis lo tienes que hacer con el mensaje de todos esos conceptos. Pueda que tú veas que el activo todavía tiene fluidez o espacio para llegar a una resistencia, pero también está muy alejado de la línea de tendencia, de la media móvil de 200. Peligro, ¿ok? Puedas que veas un activo que no está sobrecomprado, que todavía no está alejado de esa línea de tendencia ni de esa media móvil, pero tiene un nivel de resistencia encima. Peligro. Es decir, es un complemento de todo. Todos te dan un mensaje y tienes que aprender a entrelazarlos. De eso se trata. Bien, muy bien. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Es fundamental trazar los soportes y resistencias más cercanos al precio. Tengan siempre en cuenta que los soportes y resistencias más relevantes son aquellas puntas, picos o valles que son muy afilados, que tienen movimientos anteriores y posteriores muy verticales. También las zonas de congestión, de consolidación, suelen convertirse en fuertes niveles de resistencia o de soporte. También el cambio de papeles es fundamental, sobre todo
sobre todo si son muy afilados como lo que estamos viendo aquí. Esta línea, si yo la traigo, de hecho, fíjense lo interesante de esta línea. Fíjense esta línea donde está. Noten cómo en el pasado fue un gran soporte afiladísimo. Se devuelve. Otra vez visita ese nivel, afilado, se devuelve. Aquí lo intentó vulnerar de una manera muy tímida. Y luego se convierte en una extraordinaria resistencia. ¿Y qué está pasando en este momento con la soja? Está teniendo problemas para romper ese nivel, ¿ok? Entonces fíjense, el cambio de papeles es fundamental, sobre todo cuando también esas esquinas son muy afiladas. No es necesario colocar cuánto soporte y resistencia vamos a ver en un gráfico. Lo más interesante seguramente es trazar en el marco mayor, en el marco de referencia, para poder tener un mejor resultado. No se compliquen tanto llegando a colocar 200 soportes o resistencias en el gráfico porque no van a poder operar, ¿ok? Traten de seleccionar aquellos activos, cuyos gráficos presenten a un espacio para moverse entre el nivel actual y el siguiente soporte en caso de movimiento bajista o la siguiente resistencia en caso de movimiento alcista. Traten de seleccionar el activo que mejor fluidez tenga. No se casen con absolutamente ningún activo, no operen algo por obsesión. Dedíquense a buscar activos que tengan fluidez, espacio para moverse. Jueguen con este tipo de herramientas, únanle los conceptos que vimos en las sesiones anteriores, lectura de velas, líneas de tendencia, y vamos a tratar de construir con esto una metodología. Utilicen la media móvil de 200. Les quiero decir que nosotros todo el tiempo operamos con estas metodologías. A veces tenemos stop loss como es normal, otras nos salen muy bien como es normal, pero esta metodología tan simple les va a ayudar a construir una verdadera estrategia. Si ustedes aprenden a detectar correctamente, a leer correctamente este tipo de herramientas sencillas, les aseguro que no necesitarán de otras para trabajar. Ya veremos en el futuro osciladores y cosas de ellas, pero ustedes con un oscilador, teniendo 200 osciladores y no saben interpretar estos conceptos básicos, no van a lograr tener consistencia en los mercados y eso va a ser muy difícil. ¿Okay? Israel me pregunta, ¿es factible usar el RSI solo para operar con soportes y resistencias? Sí es factible, Israel. Sí es factible. Me pregunta en ETPB, no sé cuál será su nombre, que dónde puede ver los webinars anteriores. Muy fácil, van a la página web nuestra, aquí en el botón formación para inversionistas, dan clic allí, luego aquí aparece la lista de programas nuestros, pero en la parte final hay algo que se llama formación gratuita. Den clic en ese botón de formación gratuita. Ese capítulo de formación gratuita está repleto de información valiosa para ustedes y no cuesta absolutamente nada, ni siquiera se tienen que registrar en muchos de los casos para verlo. Aquí van a la opción, tienen varios enfoques, introducción a los mercados financieros, hay uno de análisis técnico, otro de análisis fundamental, cuantitativo, macroeconómico, carteras de inversión, finanzas, webinars, etc. En los webinars es donde están los anteriores vídeos, simplemente dan clic allí y aquí van a notar que hay varios vídeos y aquí también va a estar este que estamos grabando en este día. Todos estos vídeos tienen material importante que ustedes pueden revisar. También les recomiendo mucho mirar este capítulo de análisis técnico. Tienen muchísimos ejemplos, muchísimos artículos que les puede ayudar. Hay muchos, a ver cuántos habrán, yo creo que habrán unos 50, no más, deben que haber más de 50 artículos de análisis técnico que les podrá enseñar a leer los gráficos correctamente. Dedíquenle un poquito de tiempo a eso. ¿Alguna pregunta con relación al webinar que hemos trabajado? Antes de terminar, ¿podrías hablar del grosso modo de por qué la media móvil de 200? Sí, Israel. La media móvil de 200 tiene una significancia importante y es que permite ver, y eso tiene que ver mucho con el enfoque fractal, pero sin entrar en detalles de estos, la media móvil de 200 es una medición interesante para aquellos que quieren observar si el activo tiene niveles de sobrecompra o sobreventa. Voy a insertar la media móvil de 200 acá, indicadores, tendencia, moving average, vamos a colocar aquí 200 sesiones, siempre utilizamos la simple. Y aquí está. Cuando el precio se aleja de la media móvil de 200, y esto es subjetivo porque no hay una medida exacta, pero cuando el precio se ve visualmente alejado de la media móvil de 200, nosotros interpretamos que hay niveles de sobrecompra. Si por supuesto ustedes combinan los niveles de sobrecompra con niveles de resistencia o soporte, pues por supuesto que son más importantes. Quiero que observen este ejemplo. Aquí tenemos el marco de una hora. Esta es la libra, la soja en ese marco de tiempo.
Tengo la línea de tendencia, ustedes ya saben trazar eso por el webinar anterior. Esta es la línea de tendencia. Vemos que la tendencia ya está madura. Por el marco, esto es para un operador intradía, estoy en el marco de una hora, quiero buscar operaciones acá, por ejemplo. Pero mi marco de referencia es el marco diario. Aquí traigo desde el marco diario que en esta línea, el 1352, es una línea de resistencia. Al pasar al marco de una hora, pues ya me queda indexada esa línea. Esta línea azul de acá, del 1352, viene por el marco diario. Ahora, si ustedes notan, en este nivel el activo estaba muy alejado de la media móvil de 200. Y si a eso le suman que se chocó contra una línea de resistencia del marco mayor, del marco de referencia mayor, y le suman que la tendencia ya está visualmente madura, tema del webinar anterior, pues está todo dicho para creer que esta ruptura, este breakout, era poco probable de que se desarrollara y que por el contrario el activo tenía una alta probabilidad de corregir. Esa es la funcionalidad de la media móvil de 200. Cuando está por encima, muy alejado el precio de esa media móvil de 200, pues hay nivel de sobrecompra. Cuando está muy alejado por debajo, hay un nivel de sobreventa. Esa es la utilidad. Alguien me dirá que por qué 200. Miren, eso tiene una explicación en ciclos de mercado y fractalidad. ¿Por qué no 198 o no? ¿Por qué 202? Bueno, obviamente que 200 se vuelve una convención, pero tiene una explicación en fractalidad. Por ahora les puedo decir de manera resumida que básicamente nos muestra niveles de sobrecompra, sobreventa interesantes. Si les va a servir mucho, aprendan a leerla. ¿Ok? Cuando se confirma la ruptura y donde se pone el stop loss, ojo, Francisco, se puede confirmar con un pullback o un throwback. ¿Dónde se coloca el stop loss? Depende de tu estrategia, pero obviamente generalmente, a ver, si ustedes están en un momento alcista, voy a hacer un ejercicio aquí. Voy a hacer un ejercicio aquí para que me puedan entender, tratar de dejar esto lo más claro. Estamos en un movimiento alcista. Supongamos que el precio encuentra una fuerte resistencia acá, se lateraliza durante un tiempo. Esta línea discontinua que estoy dibujando es la que nosotros interpretamos como resistencia. La confirmación, ¿cuál sería? Una, que el precio rompa. Si estamos viendo acciones, no Forex, sino acciones, posiblemente que la ruptura está acompañada de volumen. En Forex es un poquito complicado determinar eso. Luego, ¿se puede entrar en el breakout? En la ruptura sí se puede entrar. Hay que evaluar otros conceptos, pero puede entrarse directamente. Si se hace así, donde se coloca el stop loss, preferiblemente por debajo de la consolidación. Si ya es demasiado alejado, habría que buscar una zona de valla aquí intermedio debajo de la resistencia. Ahora, otro más precavido, más cauto, preferiría esperar un throwback, que es un mínimo mayor después de la resistencia. En este caso, la entrada podría ser en la etapa de desarrollo del throwback y el stop loss por debajo de esta zona de soporte. Eso podría ser otra alternativa. Hay muchas alternativas, pero se puede entrar de manera directa o se puede esperar el retorno. El stop loss siempre por debajo de esta línea punteada, que será de referencia. Bien, vamos a ver qué más tenemos acá de preguntas. ¿Podrías componer ahí mismo las bandas de Bollinger para interpretar la media móvil de 200? Por supuesto, con mucho gusto. Vamos a colocar las bandas, insertar indicadores de tendencia Bollinger Bands. Okay, aquí están las bandas de Bollinger y pues básicamente lo que podemos ver en este gráfico es que la banda superior actúa como resistencia y la banda inferior como soporte. Es una estrategia. Ojo con las bandas de Bollinger, son más interesantes cuando el mercado tiene tendencia clara. Yo no las uso, les soy sincero, no porque no confío en ellas, solamente que creo que hay otros elementos para medir ese tipo de cosas, pero puede ser una alternativa. Fíjense cómo funcionan como resistencia la parte superior, pero hay que aprender a leerlas porque hay momentos en los que se rompe, hay momentos en que lo roza, hay momentos en que no alcanza a llegar a ellas como este nivel, etcétera. Pero ahí lo pueden ver un poco. La media móvil de 200 y las bandas de Bollinger no tienen una relación directa, a decir verdad. Deberíamos utilizar medias móviles más pequeñas para poder trazar esto, pero en realidad no tienen una relación directa esa media móvil de 200 con las bandas de Bollinger, si les soy honestos. Bueno, Jorge dice, se tendría que colocar una próxima resistencia en el valle como el valle que tengamos más cerca arriba, sí, exacto. La sobrecompra, sí, Fer, interesante, para la sobrecompra también puede llegar a ser interesante las bandas. Las bandas, si las sabes interpretar como cualquier otro oscilador, puede darte información interesante. Ok, bueno chicos, aquí ya completamos los 50 minutos de webinar. Muchas gracias, espero que haya sido de su utilidad. Dejamos colgado este webinar, ya vamos en el tercero, esperamos tener cientos.
cientos de ellos para que ustedes puedan aprender, interpretarlos, estén teniendo pues una educación interesante para ustedes y que sobre todo se animen a ser traders. Es una carrera muy bonita. Y bueno, la única manera que tienen para devolvernos a nosotros este tema, mira, hay mucha gente por ahí en el mundo que está interesada en esto y no conoce, no sabe dónde encontrar información. Envíele este video, cuando lo reciba, mándeselo, comparta esta información, un poco lo que hacemos nosotros, sin ningún interés de por medio, compártalo y seguramente a otra persona le servirá. Y ya saben, si le gustó este informe, este webinar, si le gustó este espacio, coméntele a sus amigos y a todos sus colegas que aquí en www.21tradingcoach.com tendrá toda la información necesaria para convertirse en un trader profesional, incluso mucha de ella de esa información gratuita. ¿Ok? Que esté muy bien. Un abrazo a todos, los estimo muchísimo. Un abrazo por parte de todo el equipo de 21 Trading Coach. La última invitación, síganos en las redes sociales. Aquí está, les voy a colocar, estamos en Facebook como inversionista exitoso. Ahí se los copio en el chat. Ah, perdón, ese lo hice mal. Estamos como inversionista exitoso, eso en Facebook. A ver, Facebook. Y en Twitter estamos como 21 Trading Coach. Los esperamos allí. Ok. Ya saben, si tienen alguna idea de algún webinar, un comentario para constructivo, por supuesto, para toda la comunidad, consideran que hay un tema que debería cubrirse mejor, escríbanos a info@21tradingcoach.com y encantados lo meteremos dentro de la parrilla. ¿Ok? Un abrazo. Los estimamos mucho. Bye bye.